Ok, hermanos, vamos a ver un video. Les dije que íbamos a tratar el asunto de qué podemos hacer en un contexto donde la gente tiene mucho legalismo. Y cuando digo legalismo, ¿qué estoy diciendo? Estaba hablando ahorita con una hermana hablando de los asuntos cuando tenemos una perspectiva en la iglesia que no es precisamente la verdad. Ellos han añadido algo a la Biblia. En la hermenéutica, el módulo en nuestro currículo de corazones, mentes y manos, hay, creo, módulo número 5 o 6, tiene que ver con la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia y cómo aplicarla a nuestra vida. Y siempre estamos diciendo que la Biblia es una línea, porque es la única autoridad que el Señor nos ha dado. No debemos añadir a la Biblia, tampoco debemos quitar de la Biblia. Si la Biblia es una línea, cuando subimos añadiendo requisitos que no se ve en la Biblia, como los fariseos hicieron, ese es legalismo. Estoy diciendo, para que el Señor le acepte, hay que hacer, bueno, claro, esa sería una buena idea, pero también necesita hacer estas cosas. No puede utilizar camisa azul, hay que llevar puestos sandalias, o sea, cualquier locura. Cuando quiero añadir o prohibir algo, estoy añadiendo requisitos a la Biblia. Ese es legalismo. Pero cuando bajamos, es liberalismo. Estoy diciendo que la Biblia no tiene toda la razón, no necesitamos hacer todo lo que dice. No, necesitamos medir todo lo que hacemos según la línea de la Biblia. Pero hermanos, ese es el problema. En muchas iglesias, personas no conocen a Jesús verdaderamente. Son miembros de la iglesia, bautizados, hasta diáconos y a veces pastores, maestros de escuela dominical. Pero están siguiendo una lista de deberes en su cristianismo. No es una relación con Cristo. Es posible que son cristianos, pero son cristianos encadenados con legalismo. Si usted llega a una iglesia que tiene tantos problemas así, ¿cómo puede abrir los ojos de los hermanos para que reciban la gracia de Cristo y el perdón y que viven con alegría? Es difícil para perdonar si usted nunca jamás ha conocido el perdón personalmente. Por eso hay muchas personas encargadas de iglesias así que son tan exigentes y duros. Había un hombre que tenía unos 80 años en Ecuador. Él era uno de los primeros creyentes. Y yo creo que es creyente, pero él tenía tanto legalismo mezclado en su cristianismo, que cuando alguien no estaba de acuerdo con él era pastor. Cuando alguien no estaba de acuerdo, él estaba haciendo disciplina eclesiástica, echando fuera a la persona de la iglesia. Y no importa el tamaño de la iglesia, cuando él empezó, después de un par de meses solamente tenían 5 miembros, porque él estaba echando fuera todo el mundo. Cuando los jóvenes de la calle por fin aceptaron la invitación a un culto en la iglesia, cuando él vio uno de los muchachos con su gorra, y este fue un joven que nunca jamás había escuchado el evangelio. Él estaba sentado en el culto con su gorra. Este pastor quitó su cinturón y empezó a limpiar el templo. Y él echó afuera a este joven. Imagínense. Se llamaba Ángel y todo el mundo lo llamó Ángel de la Muerte, porque esa fue su perspectiva. Mucho legalismo, no cristianismo. En este video ahora vemos claramente, ustedes se ven una historia de lo que pasa en
la vida de unos misioneros cuando ellos llegaron y encontraron un contexto que no era lo correcto y cómo ellos cambiaron el asunto. Vamos a ver. A medida que estudiamos sus costumbres y su forma de pensar, una de las cosas sobresalientes fue el constante temor y engaño en que vivía la gente. No, no, tú tienes razón. Nosotros vivimos en constante temor. Bueno, si ella daba a conocer que sabía que era su esposo quien llevaba la máscara, ella sería estrangulada. Sí, seguro. Esa frase es usada mayormente con gente indígena. Pero esa frase es su cultura. Esa frase se utiliza para justificar cualquier cantidad de injusticias sociales. Y él quedó totalmente sorprendido. Luego estaba un joven indígena parado allí y él dijo elocuentemente: si esa gente realmente cree que nosotros estamos contentos viviendo así, ¿por qué no vienen y viven como nosotros? La verdad es que la Biblia es transcultural. No es necesario atacar a una cultura. La Biblia nos dice que la verdad nos hace libres. Uno enseña la verdad, y si hay algún error, la verdad lo saca a la luz. Luego les dijimos que es por eso que Dios dio su palabra escrita a la humanidad y esta nunca cambia. Al enseñar la Biblia, los hombres se inquietaron mucho y dijeron: ay, si las mujeres llegan a saber que les hemos estado mintiendo todo este tiempo sobre la máscara, nos matarán. Pero si no somos honestos, entonces Dios nos juzgará por mentir. Ellos dijeron: somos iguales a la gente de Sodoma y Gomorra. Lo lindo de la enseñanza cronológica es lo siguiente: no hay necesidad de argumentar con una persona para que se crea en la Biblia. Al estudiar la vida de Cristo, ellos se enamoraron de él y Jesús se convirtió en el héroe de los Mohawk. Si ellos lo escuchan, lo entenderán. Y al entenderlo, aceptarán o rechazarán el mensaje de la Biblia. La decisión es de ellos. Yo viví en temor, tratando de agradar a los espíritus, pues no conocía otra forma de ser libre del pecado. Pero Dios, en su gracia, les envió a ustedes a nosotros. Yo he oído y creído que la muerte y la sangre de Cristo es el pago por mi pecado. Muy bien. Mi experiencia ha sido enseñando mayormente a norteamericanos y ha sido esta. Una vez que le hemos enseñado la Biblia cronológicamente, ellos dicen: la Biblia sí tiene sentido. No sé por qué no la entendí antes. Por supuesto, eso no quiere decir que la acepten. El jefe de la aldea declara que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. La salvación verdadera es un sentido físico, no se basa en una experiencia emocional. Esta se basa en hechos y en un claro entendimiento de esos hechos. Es solo entonces que la fe puede ser colocada en lo correcto. La enseñanza cronológica presenta los hechos con claridad porque lo que uno aprende se basa en el conocimiento obtenido previamente. Una abuelita se regocija porque él cree. Ella también cree.
El resultado puede ser una simple declaración de fe o puede ser muy dramática. Quisiera sugerir que Dios permite que nuestra cultura influya como demostramos externamente lo que ocurre internamente cuando colocamos nuestra fe en la obra consumada del Señor Jesucristo. Es algo maravilloso cuando la gente dice, sí, ahora entendemos, ahora vemos claramente. Acaban de ver a Juan Carlos respondiendo a unas preguntas sobre la historia verdadera que él dirigió en un documental titulado Et al. Hola, mi nombre es Roberto Mosley. Soy el coordinador para Norteamérica del programa Destinación Summit, el ministerio a corto plazo de la misión Nuevas Tribus. El video Et al. Explicó un programa misionero a corto plazo llamado Interface. En el proceso, vimos brevemente una forma de enseñanza bíblica frecuentemente llamada el método cronológico. Las personas que vieron Et al. Respondieron de forma abrumadora solicitando más información sobre este método de enseñanza. En los siguientes minutos, examinaremos más a fondo el método cronológico y la razón de su gran éxito. A manera de ilustración, veremos un ejemplo de la vida real. Es otra historia verdadera, una que comenzó en los inicios de nuestra organización. Al ver esta historia, preste atención para captar los siguientes elementos claves de la comunicación. Primero, el idioma. La importancia de conocer el idioma materno de la gente. Al decir idioma materno, nos referimos al idioma familiar en el cual crece un niño, el idioma que se habla en casa o con otras personas de trasfondo similar, el idioma en que entenderán conceptos espirituales. En segundo lugar, la cultura. La importancia de conocer la cultura o la forma en que la gente piensa. En otras palabras, el significado que hay detrás de las palabras. Y tercero, la importancia de echar cimientos adecuados para todos los nuevos conceptos bíblicos que les serán presentados a la gente. Trate de ver estos 3 puntos en el desarrollo de la historia. La historia tiene lugar en la selva amazónica de Colombia, América del Sur, en una tribu llamada los Puinave. Los Puinave eran un pueblo en guerra contra sí mismos. Ellos eran famosos por su práctica de la hechicería, envenenamientos y canibalismo. Como tribu, se estaban autodestruyendo y ellos estaban conscientes de ello. Todo eso cambió cuando los misioneros llegaron al principio de los años 50. Ellos ayudaron a la gente físicamente con medicina, alfabetización y también les trajeron la Biblia. El Puinave es un idioma tonal, sumamente difícil, así que los misioneros enseñaron en español, el cual algunos entendían hasta cierto punto. El perdón y la paz eran conceptos nuevos, pero ellos lo aceptaron de todo corazón como una forma de escapar la autoextinción. Pronto, casi cada aldea tenía su propia iglesia, generalmente llena para estudio bíblico y oración. Por la apariencia externa, parecía haber muchos creyentes entusiasmados para estudiar la Biblia. Sin embargo, muchos de los primeros misioneros cuestionaban si los Puinave verdaderamente entendían. Algo parecía faltar, pero nadie podía descifrar qué era lo que faltaba, porque nadie hablaba el idioma de los Puinave. Cuando llegaron Lorenzo y Sarah Richardson, junto a la familia Cain, al principio de los 70, recibieron la tarea de aprender a hablar y enseñar en Puinave. Les tomó 7 largos años de estudio intenso. El conocer el idioma reveló una falla terrible en el entendimiento de la Biblia por los Puinave. Lorenzo nos da una explicación. Los Puinave habían tomado sus propias creencias y las habían mezclado con lo que dice la Biblia, o con lo que ellos entendían que la Biblia decía, y el resultado fue una religión totalmente nueva. Esa mezcla de creencias se llama sincretismo. La relación con la gente hizo salir a la luz grandes áreas de sincretismo. Un sinfín de tabúes les guardaban de enfermedades y de ser convertidos en animales. Por ejemplo,
Los Puinave creían que la comida debía ser soplada para quitar lo malo. Cuando escucharon que la Biblia nos enseñaba a dar gracias a Dios por la comida, ellos sencillamente reemplazaron el soplar por la oración, creyendo que la oración les salvaría del mal. El concepto del agradecimiento no existía. El mantener los tabúes también aseguraba que serían felices al morir. Cuando la Biblia llegó, ellos mezclaron con esa lista los tabúes cosas como el no fumar, no tomar alcohol y, por supuesto, al morir, irán al cielo. Por otro lado, había una lista de cosas que hacer para ser un buen Puinave. En ese caso, esto fue cambiado a ser un buen cristiano. Así que añadieron a su lista el ir a la iglesia, leer la Biblia, tomar la cena del Señor y confesar sus pecados. Me acuerdo de un hombre que me contó que su esposa una vez tomó la cena del Señor sin confesar su pecado y Dios la convirtió en animal por la noche. En este caso, los misioneros enseñaron la Biblia en español. Pero los Puinave no entendían bien el español, pues ese no era su idioma materno. Así que la gente no entendió claramente, y como los misioneros no habían estudiado el idioma Puinave, no podían saber lo que en realidad estaba pensando la gente. Ellos sospechaban que algo andaba mal. No fue sino hasta que los Richardson y los Cain aprendieron Puinave que los conceptos erróneos de la gente sobre la Biblia salieron a la luz. Los Puinave habían malentendido grandemente el mensaje y lo habían mezclado con sus creencias. Por falta de tiempo, hemos mencionado solo varios aspectos del sincretismo entre los Puinave, pero si tuviéramos tiempo podríamos mostrar cómo esto había afectado cada área de su pensamiento sobre la Biblia. Bien, entonces ellos estaban confundidos, pero ahora los misioneros podían hablar su idioma y habían aprendido la cultura. Veamos ahora cómo aplicaron ellos el tercer principio, que consiste en echar fundamentos adecuados para entender las nuevas verdades espirituales. Obviamente, no podemos mostrar todo el proceso, pero esté atento a los siguientes 4 puntos en el progreso cronológico de la enseñanza a través de la Biblia. Primero, Dios. Él es supremo y soberano. Él se comunica con el hombre. Él lo sabe todo y está en todas partes a la vez. Es todopoderoso. Dios es santo y justo. Como su carácter es sin pecado, Él no puede tener comunión con el hombre pecador. De hecho, Él demanda la muerte como pago por el pecado. Y sin embargo, a la vez es amoroso. Él es misericordioso, lleno de gracia, fiel y nunca cambia. Segundo, el hombre. El hombre es un pecador incapaz. Mucha gente se reconoce como pecadora, pero la mayoría no reconoce que son pecadores incapaces de salvarse a sí mismos. La diferencia es que el pecador cree que hay algo que él puede hacer para hacerse aceptable delante de Dios. Vivir una buena vida, ir a la iglesia, orar, bautizarse, hacer reparación por algún daño hecho, etc. Pero un pecador incapaz reconoce que no puede hacer nada para agradar a Dios. La Biblia enseña que somos pecadores incapaces. No solo es el hombre un pecador incapaz, sino que el hombre solo puede acercarse a Dios según la voluntad y el plan de Dios. El hombre no puede venir a Dios a su propia manera. Tercero, Satanás. Él lucha contra Dios y su voluntad. Es engañador y mentiroso. Él odia al hombre. Por medio de la religión, engaña a la gente. Él se acerca al hombre como si fuera a ayudarle, pero en realidad lo quiere destruir. Cuarto, Jesucristo. Dios en forma humana, santo y sin pecado, quien vino para salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Ahora bien,
Estas 4 áreas del conocimiento bíblico no se enseñarán punto por punto como una declaración doctrinal. Por ejemplo, no diremos simplemente que Dios es amor. Más bien, enseñaremos historias que muestran a Dios en acción demostrando amor. Y así se entenderá lo que se quiere decir al escuchar que Dios es amor. Usted se dará cuenta que muchas de las historias utilizadas vienen del Antiguo Testamento. Hay una razón para esto. La Biblia nos dice que Gálatas 3:24, que la ley, es decir, el Antiguo Testamento, es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Pero, ¿cómo nos lleva a Cristo? Bueno, consideremos un área. La Biblia dice que la ley nos revela que somos pecadores. En el libro de Romanos 3:20, las Escrituras nos dicen que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A medida que estudiamos el Antiguo Testamento, empezamos a vernos como pecadores incapaces. En un sentido, en vez de tratar de salvar a la persona, estamos tratando de mostrarle que está perdida. El resultado deseado es un vacío, y esa necesidad es lo que hace que comience a buscar una solución. Tenga esto en mente al ver a los misioneros enseñar a los Puinave. Recuerde también que al presente la gente está muy confundida, en sincretismo. Así que los misioneros no solo tienen que enseñarles verdades nuevas, sino que también necesitan corregir los errores. El entendimiento inadecuado de la Biblia que tenían los Puinave había creado una mezcla desesperante de requisitos y prohibiciones. Estábamos conscientes de que teníamos que enseñar la Biblia de nuevo, pero esta vez podíamos hacerlo en su idioma materno, el Puinave. Los misioneros empezaron explicando de nuevo verdades bíblicas usando métodos tradicionales. La gente asentía, pero era obvio que no estaban captando el significado. Tenemos que limpiar nuestras vidas dejando de tomar, fumar y enojarnos. Tenemos que poner medicina sobre nuestro pecado para que vayamos al cielo a morir. Nos sentimos muy frustrados. Fue entonces que escuchamos de un nuevo método de enseñanza bíblica. La frustración fue reemplazada por esperanza. El método nuevo ofrecía ayuda concreta para tratar con la confusión de la gente. Timoteo comenzó pidiendo disculpas por no enseñarles claramente, explicándoles que iban a empezar de nuevo. Ellos notaron el alivio en los rostros Puinave. Se acordó que Timoteo se haría cargo de la enseñanza. Él comenzó al principio de la creación, enseñándoles sobre el Dios eterno, un Dios de amor, un Dios que proveyó específicamente para ellos y su creación. Timoteo les enseñó sobre Satanás, el más maligno de todos los espíritus, y sobre el pecado. Fue nuestro pecado lo que nos causó la muerte, tanto la muerte física como espiritual. La historia de Caín y Abel les mostró la manera de Dios de proveer perdón. Dios permitió que un animal muriera en lugar del hombre como pago simbólico por su pecado. Timoteo pudo recalcar esta verdad a través de todo el Antiguo Testamento. En la historia de Abraham e Isaac, el carnero murió en lugar de Isaac. En la noche de la Pascua, un cordero murió en lugar del primogénito, y en el tabernáculo de los judíos se ofrecían animales como sacrificios de sangre. Mientras Timoteo enseñaba, Lorenzo traducía la Biblia y Sara enseñaba a leer y escribir. Los misioneros se ganaron el corazón de la gente con sus pacientes explicaciones de lo que la Biblia realmente decía. Y las lecciones continuaron. En algunas lecciones, la gente estaba tan concentrada de que se hubiera podido oír una mosca volar. Puesto que los Puinave creen que una persona es mala solo si peca mucho, los misioneros enfatizaron el punto de vista de Dios. Usaron una cuerda con 10 nudos para representar los 10 mandamientos. Queríamos que entendieran que si uno quebrantaba tan solo una ley de Dios, era culpable de todas.
Escuchen, yo he quebrantado todos los mandamientos de Dios. Estoy en problemas. Las ilustraciones ayudaron a la gente a entender el propósito de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Tu cara está sucia, Timoteo. No está sucia. Yo no veo que esté sucia. Pues está sucia. Bah, no lo creo. Timoteo explicó que el propósito de los 10 mandamientos es mostrarle a uno que es pecador, así como el espejo le mostró a Timoteo que su cara estaba sucia. Y así como el espejo no pudo limpiar su cara, tampoco los 10 mandamientos pueden limpiar a nadie de sus pecados. La gente dijo, ¡ay! Estamos mal. Eso es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer. Algunos comenzaron a decir, en la Biblia la gente mataba ovejas. Quizás nosotros podemos matar un caimán. La enseñanza era el tema de conversación. Cuando alguien se perdía una lección, otros le ponían al día. Aún los niños ayudaban. Nadie se quería perder nada. Por fin llegó la noche en que presentamos a Jesús. Dios mismo vino y nació como un bebé en un pesebre. Se quedaron con la boca abierta. Aunque muchos de ellos habían leído la Biblia en español, habían pasado por alto a Jesús, concentrándose en los requerimientos y las prohibiciones. Cuando nos acercamos al arresto de Jesús, los puinabes sabían exactamente qué iba a pasar. Hicieron un gran silencio. Timoteo les enseñó cómo Jesús fue azotado y luego crucificado. ¿Dios nos amó tanto que dejó que los hombres maltrataran a su Hijo? Yo no podría hacer eso si fuera mi hijo. El amor de Dios es muy grande. El sacrificio de corderos era solo una ilustración de lo que Jesús haría en la cruz, tal como el sacrificio de sangre de Abel había sido aceptado por Dios. Y tal como Dios había provisto un carnero para que muriera en lugar de Isaac, así Dios había provisto a su Hijo Jesucristo para que muera como nuestro sustituto. Jesús había guardado perfectamente los mandamientos de Dios. Él no tenía pecado, de manera que Él no tenía que morir. Sin embargo, Él había muerto voluntariamente en nuestro lugar, tomando sobre sí las consecuencias de nuestro pecado y pagando el precio que nosotros debimos haber pagado. Luego, como prueba de que la muerte de su Hijo perfecto había sido el pago aceptable por nuestros pecados, Jesús fue resucitado. La gente no sabía qué decir. Los misioneros habían esperado una reacción intensa, pero no hubo ninguna. Finalmente, la gente se fue a sus casas. Los misioneros quedaron muy tristes. ¿En qué se habían equivocado? ¿Estaba la gente todavía confundida? En las próximas 24 horas supieron lo que había pasado. Timoteo, por poco me voy al infierno. ¿Sabes qué? Mi bautismo no fue más que un baño. Hemos estado jugando a la religión por 30 años. Estábamos confiando en nuestras obras, pero ahora me doy cuenta que es lo que Cristo hizo en la cruz lo que me salva. La gente casi no podía creer que era tan sencillo. Una mujer expresó su fe de una manera muy sencilla, pero a la vez profunda. Cuando escuché a Timoteo explicar cómo Jesús murió para pagar por nuestros pecados, supe en mi corazón que era verdad. Ahora sé que soy pecadora y que no hay nada que yo pueda hacer que me haga aceptable delante de Dios. Durante los siguientes meses, podíamos sentir la emoción crecer. Era una aldea totalmente diferente. La gente estaba animada y feliz. Aún los comerciantes que viajaban por el río decían que la aldea estaba cambiada. La gente se sentía libre.
Solo el tiempo determina el éxito verdadero. Tal vez este principio se aplica también al planteamiento de iglesias. ¿Entendió realmente la gente esta vez? ¿Se notó un cambio genuino en sus vidas? ¿O han vuelto a la confusión que vivían? ¿Fue una cosa pasajera? ¿Qué pasará ahora? Bueno, hoy día la obra continúa en otro lugar. Actualmente, los líderes Puinave están siendo enseñados y ellos a su vez están enseñando a su propia gente. Las lecciones son consideradas de tal valor que en ocasiones los materiales han sido tomados a la fuerza por personas hambrientas de aprender. La gente se ha apegado mucho al método cronológico de enseñanza. A veces usan dramas para comunicar un punto en particular. La respuesta ha sido excelente. Uno por uno. Un grupo de 5 por aquí, un grupo de 12 por allá. Sean 3 o 30, el Señor está edificando su iglesia. Los misioneros han dicho que la emoción se siente como un tren ganando velocidad. De hecho, sienten que están a punto de ser aplastados. Si este fuera un caso aislado, podríamos tal vez decir que la efectividad de aprender el idioma materno, aprender la cultura y enseñar cronológicamente es solo una coincidencia única entre los Puinave. Pero no es así. Por todo el mundo, misioneros han descubierto que el establecer fundamentos firmes usando el Antiguo Testamento es la clave para una iglesia fuerte y sana. Sea que ocurra como con los Puinave, donde uno por uno llegaron a la fe en el Señor, o como con la tribu Mouk de Papua Nueva Guinea, donde hubo una respuesta en masa. El tiempo ha mostrado que los fundamentos bien establecidos producen resultados genuinos que permanecen. Este método de enseñanza no es nada nuevo. Vean el versículo 27 de Lucas 24. Jesús está en el camino a Emaús. Esto ocurre después de su muerte y resurrección. Él le está hablando a sus discípulos. Y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, etc., y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta gente ya tenían un excelente conocimiento del Antiguo Testamento y Cristo usó ese fundamento para revelarse a sí mismo. Por así decirlo, Cristo enseñó cronológicamente. Él enseñó el Evangelio cronológicamente en el contexto de todas las Escrituras. Yo no pienso que la enseñanza cronológica es la única manera de presentar la Biblia, pero sí veo que es una forma muy buena. Ahora, la desventaja de enseñar cronológicamente es que toma tiempo. Pero si confundimos a una persona porque no le explicamos claramente, porque tomamos un atajo en la enseñanza, nos tomará también mucho tiempo sacarle de esa confusión. Tenemos la tendencia de ser celosos y hasta egoístas con el uso del tiempo. No nos gusta que nos causen inconveniencias. Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos tan pocos misioneros a tiempo completo en el exterior es que nadie quiere sacrificar el tiempo. Por eso la mayoría va por corto tiempo. Pero más que nada, necesitamos personas que hagan sacrificios. El tipo de dedicación necesaria para enseñar el Evangelio en el idioma materno de la gente, de tal manera que entiendan claramente. Y por supuesto que esto tomará tiempo. Requerirá de sacrificio y dedicación. Sé que el hablar de estas cosas nos hace sentir incómodos. No nos gusta sentirnos incómodos, pues la verdad es que podemos escoger sentirnos cómodos o escoger comprometernos, pero no podemos escoger ambas cosas a la vez. Cristo dijo: toma tu cruz y sígueme. Una cruz no es nada cómoda. Cristo dijo: sígueme. No es una sugerencia, es un mandato.
Sigámosle hasta lo último de la tierra. Ok, hermanos, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos al llegar a una comunidad donde ya tienen cristianismo y una iglesia, pero es lo que hemos visto en ese video? ¿Cuáles fueron los pasos que los misioneros utilizaron para cambiar la perspectiva de la gente? ¿Qué me dicen? El idioma. Entonces, ¿es necesario hablar el idioma de las personas? La gente verdaderamente necesita una Biblia en su propio lenguaje, en su propio idioma. ¿Por qué no pueden aprender español para utilizar una Biblia? Porque se crean lagunas culturales ahí, en donde un idioma tiene ciertas formas de decir algo y probablemente el idioma español, por ejemplo, no tenga un sinónimo o algo similar en esa expresión. Sí, cuando estaba haciendo investigación entre los quichua, buscando una manera para formar pastores entre ellos, les pregunté en qué idioma debemos enseñar. Y yo pensaba que todo el mundo iba a decir quichua, ¿no es cierto? Porque son quichuas. Pero todos dijeron, los dos, español y quichua también. Les pregunté, ¿por qué? Porque me dijeron que no tenemos muchas palabras teológicas en quichua. Necesitamos utilizar palabras prestadas de español para entender todo, pero debemos utilizar quichua porque muchas personas son monolingües en quichua y algunos aspectos de cómo comunicar o ideas es difícil traducir idea por idea en otros idiomas. Entonces este joven que creció en California, que les dije, Cameron Townsend, él era misionero en el sur de México y también en Guatemala en los 1920 y la primera parte de los 30, pero él encontraron a muchas personas que no querían aceptar su ministerio porque él solamente tenía Biblias en español. Y ellos no leían nada porque no tenían Biblias en su idioma. Pero uno de los indígenas le preguntó, si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué él no habla mi idioma? Entonces él se fue a su oficina y desafió a su jefe, debemos proveer Biblias en su idioma. Y el jefe dijo, no lo hagamos esto, entonces obedécelo. Pero él continuó pidiendo, porque él se dio cuenta que personas reciben nuevas ideas y pueden considerar la verdad en su propio idioma en una manera que no pueden en otro idioma. Y él formó la Agencia Misionera Traductores de la Biblia Wycliffe y también un instituto para capacitar a personas en la traducción de la Biblia. Cuando ponemos ideas en otro idioma es difícil. Y cuando los misioneros no entienden el idioma de la gente y solamente quieren utilizar un idioma que tenemos en común, no podemos comunicar precisamente lo que queremos decir y ellos no pueden entender lo que ellos necesitan entender. Es necesario comunicarnos en una manera que funciona. Pero en este caso, hermanos, debemos regresar a la Biblia. En momentos cuando hay una iglesia, pero una iglesia con muchas reglas extra bíblicas y lo que se ve no es cristianismo verdadero, es cristianismo más tradiciones de hombres.
debemos enseñar la idea que, hermanos, debemos llegar a un acuerdo. Si hay algo en la Biblia que no estamos haciendo, vamos a empezar haciéndolo. Amén. Y todo el mundo levanta la mano. Ok. Pero si estamos haciendo algo que no se ve en la Biblia, debemos preguntarnos si debemos continuar. A veces lo hacemos porque se ve bien. Por ejemplo, la Biblia, no sé si quiero meterme en eso o no, pero la Biblia no nos dice que el alcohol es pecado, pero ser borracho, por supuesto, es pecado. ¿Cómo podemos evitar el riesgo de ser borracho? Podemos evitar alcohol 100%. Y en esa manera no hay ningún riesgo que va a ser borracho. Pero algunas personas permiten alcohol. Pero cuando ellos son miembros de una iglesia que todo el mundo piensa que alcohol aún en la botella es un pecado, es pecaminoso, ¿por qué debo tomar alcohol en medio de ellos? Porque es una ofensa, es un escándalo y no es algo bueno. Entonces, no estoy diciendo que solamente vamos a hacer lo que se ve en la Biblia, pero este va a ser nuestra base, nuestro fundamento. Y en ese caso, él tenía una buena ilustración utilizando un espejo como la palabra de Dios o como los 10 mandamientos en cuanto al legalismo, porque es como un espejo que la Biblia podemos vernos a nosotros mismos en la Biblia. Y aunque yo puedo ver mi pecado, los 10 mandamientos no pueden limpiarme y por eso necesito la sangre de Cristo y etc. Pero ese es un ejemplo del proceso que debemos utilizar, pero lo básico es estar de acuerdo como un grupo de hermanos que vamos a basar todo lo que hacemos en lo que se ve en la Biblia. Al llegar a este acuerdo, hermanos, es un asunto de explicar página por página, capítulo por capítulo, lo que la Biblia dice. Y como predicadores, esa es la manera de enseñar la Biblia a la congregación. Cada culto no debe ser un culto evangelístico, porque necesitamos alimentar al rebaño también. Ellos necesitan recibir también enseñanza de la Biblia. Por supuesto, debemos invitar a Cristo los que no tienen una relación con Él. Pero si cada culto, cada prédica solamente es un culto evangelístico, los que ya son cristianos no pueden crecer, no pueden recibir lo necesario. Hay que tener una dieta balanceada, dice. Entonces, en el ministerio, al llegar al acuerdo que vamos a hacer todo lo que la Biblia dice, cuando una persona está haciendo algo, podemos preguntar a la persona, ¿dónde se encuentra en la Biblia este hábito o esta práctica? O cuando una persona no hace algo que se ve en la Biblia, podemos desafiar la costumbre, el hábito, el pecado, la acción, la actitud con lo que se ve en la Biblia. Este debe ser nuestra manera de medir todo lo que hacemos. Pero este video también era un buen ejemplo de la contextualización. A muchas personas no les gusta contextualización, porque ellos dicen, no, hermano, es posible que vamos a cambiar el evangelio si contextualicemos. Hermanos, si no contextualicemos, estamos cambiando el evangelio, porque no estamos dando el evangelio como Cristo nos dio. Por ejemplo, hemos permitido que nuestra iglesia sea contextualizada, pero no queremos permitir que otras iglesias en otras culturas sean contextualizadas. ¿En qué sentido?
¿Cuántos de ustedes están adorando cada domingo en griego y hebreo? Ninguno de ustedes. ¿Cuántos están llevando puestos togas en su culto? ¿Cuántos tienen sus iglesias en catacumbas? No, no lo hacemos. Pero tenemos alfombra, aire acondicionado. Ninguna de esas cosas se encontraban en la Biblia. Hemos contextualizado. Tenemos piano. Pablo no tenía piano. Tenemos muchas cosas culturales que estamos utilizando en ese proyector, en nuestros cultos. Ya este es cristianismo contextualizado. Acaba de terminar una discusión de matrimonio, tanto ceremonias religiosas y ceremonias civiles. Ese es algo cultural, esa es una discusión cultural, porque otras culturas no tienen esa idea, tampoco en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenían esa ley, o no se ve claramente, por lo menos. Entonces, cosas que tenemos hoy en día que son asuntos que necesitamos considerar como poligamia, como matrimonio o la forma de las ceremonias religiosas. En el orden, la liturgia, digamos, de su culto, ¿cuántos himnos bíblicamente tiene que cantar antes de recibir la ofrenda? ¿Y cuáles son? Y en un sermón, ¿cuántos puntos tiene que incluir? ¿Y cuántos chistes? Y etcétera. Es una locura, es ridículo, porque la Biblia no nos da esos detalles. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciéndolo en una manera culturalmente apropiada. Utilizamos nuestro idioma, nuestra manera de comunicar, de hablar. No estamos en hamacas contando el sermón, porque no es nuestra manera. Pero podemos permitir que los Yanomamo predique utilizando hamacas. ¿Por qué no? Eso es lo que hacen. Pero hermanos, necesitamos tener límite en la contextualización. Por ejemplo, hablando de los videos que hemos visto en Papúa Nueva Guinea, cuando les dije que solamente tienen animales silvestres que son cerdo. No podemos decir que Cristo es el cerdo de Dios, porque el cerdo es el animal inmundo. Entonces, cuando lleguemos a esa parte de la enseñanza bíblica, hay que inventar otro animal. Entonces, necesitamos pensar cuál es la mejor manera para comunicarnos aquí y qué necesitamos enseñar. Hablando de Juan el Bautista. Él comió langostas, ¿no es cierto? ¿Pero qué tipo de langosta fue? ¿Lo que tenemos aquí del mar? ¿Fue distinto? ¿Qué tipo de langosta fue? ¿Cómo? Así fue. Más como un insecto que animal del mar. Pero personas que no viven cerquita de esta práctica y solamente personas, por ejemplo, de Cuba o de Boston, en Gringolandia, donde comen mucha langosta del mar, cuando ellos escuchan esta historia hay que explicar. Hay una diferencia. Este es, en cierto sentido, contextualización. Queremos poner en el contexto algo que ellos no tienen. Para entender contextualización bíblicamente, hay muchos pasajes, pero déjenme leer uno de esos pasajes para que sepan que no soy liberal ni nadie así. Soy 3 pasos a la derecha de Moisés. Dice en 1 de Corintios 9, 1 de Corintios 9, versículo 19 en adelante, dice, por lo cual
siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que estén sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y él está hablando de los que no están levantando pesos. No, estaba hablando de las personas que no comían carne y cosas así, para ganar a los débiles. Entonces, aunque no era pecaminoso, él estaba contextualizándose en ese lugar para no ofender. Entonces, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, ¿Pablo estaba durmiéndose con prostitutas para ganar prostitutas? No. ¿Pablo era borracho para ganar borrachos? No. Y sabemos que este sería más allá de la línea por el próximo versículo donde Pablo nos da el cerco o el muro, salud, o el límite alrededor de lo que podemos hacer. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, lo que sería una ofensa a Cristo, o lo que echaría reproche al nombre de Cristo, no podemos hacer. No queremos hacerlo. Pero hermanos, yo quiero hacer entendible el Evangelio, y yo quiero proveer una versión, digamos, del Evangelio o del cristianismo o de mi ministerio que ellos pueden entender y repetir entre otras personas. Si sea el tipo de templo que tengo o si sea la manera de vestirme. ¿Sabe que hay un grupo de cristianos que se llama en Gringolandia menonitas? Ellos tienen barba, pero no tienen bigote, solamente tienen barba, ¿ya? Y ellos siempre están afectando bigote, pero tienen barba. Este es su modelo. Ese es religiosamente lo que hacen. Son buena gente, pero esa es una parte de su legalismo que hacen. Y hay muchos menonitas en América Central. Quizá en el sur de México también, pero en América Central ellos tienen muchos menonitas. De Alemania, por los Estados Unidos, llegaron a América Central, en Honduras, en Belice, etcétera, se ven muchos de ellos. Y ellos dicen, cuando los nuevos miembros creyentes, miembros de sus iglesias, les preguntaron, ¿por qué ustedes llevan puesto esas barbas? Porque es en la Biblia, que no debe afectarse al lado de la, etcétera. Hay que tener una barba para predicar la palabra de Dios, para ser ministro. Y un hermano, que él es teólogo, cristiano, discípulo, ama a Cristo con todo su ser, pero por muchos años estaba de la mentalidad, de la perspectiva, de la opinión que él no podía entrar en el ministerio, porque él no podía, él era indígena, él no podía tener una barba. Él se sintió excluido del ministerio por la falta de una barba. ¿Es requisito bíblico que tenga una barba? Si ellos estaban enseñando sin pensar en sus oyentes, es decir, sin ser orientado hacia el receptor, ellos están enseñando algo que no sabían. Y para contextualizarse, o usted debe afeitarse, o usted no debe enseñar que es necesario para estar en el ministerio esta barba.
usted debe entender que, bueno, esa gente no tiene pelo en la cara, no pueden tener barba, entonces no debemos exigir que tengan barbas. Hay algunas cosas claras en la Biblia, y cuando haya algo claro en la Biblia debemos ser claras. Hay otras cosas que la Biblia no menciona, y si la Biblia es silenciosa en una doctrina, debemos mantener silencio también. Cuando la Biblia sea dogmático, debemos ser dogmáticos también. Pero hermanos, no debemos añadir, no debemos subirnos, aumentar requisitos a lo que la Biblia dice.